14 de octubre de 1979. En una habitación del Hospital Español, un hombre yace inmóvil sobre una cama estrecha, la mirada perdida y apagada bajo el halo frío de una lámpara clínica. Las sábanas blancas lo envuelven con una precisión casi irónica, como si incluso la muerte hubiera decidido vestirlo con orden. Afuera, en los pasillos de mármol y en las aceras húmedas frente al edificio, los reporteros murmuran el nombre que marcó medio siglo del cine mexicano. Fernando Soler, el patriarca, el pilar, el hombre cuya sola presencia llenaba un set, un comedor, una habitación entera. Adentro, los médicos inclinan la cabeza sobre un formulario y firman el acta que confirma lo inevitable. Esa palabra que él nunca aceptó, mientras tuvo fuerzas para negarla. El líder de los Soler ha muerto. Pero a kilómetros de ahí, en una oficina jurídica de la colonia Roma, con sus paredes cubiertas de estantes y el olor a papel antiguo impregnado en el ambiente, un notario abre un expediente que debería contener las últimas voluntades del actor. Lo revisa 2 veces. Lo revisa una tercera. Y descubre que está vacío. Ni una instrucción, ni una firma, ni una sola línea trazada por la mano del hombre que controló absolutamente todo en vida, excepto su propia salida del mundo. Ese silencio legal, ese vacío de pocas páginas en blanco, será la chispa de una guerra familiar que dividirá a una dinastía entera y la dejará irreconocible. Durante décadas se habló de habitaciones cerradas en la mansión Soler, de contratos guardados en cajones que nunca se abrieron, de regalías de películas que desaparecieron sin dejar rastro ni explicación. Se mencionaron acuerdos privados con productores influyentes, sobres con efectivo que cambiaban de mano discretamente, propiedades que cambiaron de dueño sin justificar nada ante nadie. E incluso se habló de una mujer. Sagrario Baena, que vivió 33 años dentro de aquellos muros bajo un miedo tan profundo, tan arraigado en su cuerpo, que había llegado al punto de evitar pronunciar el nombre de su esposo cuando él estaba de mal humor, como si nombrarlo fuera invocar algo peligroso. Y mientras México celebraba a Fernando como el padre moral del cine clásico, como la encarnación de la autoridad justa y la disciplina virtuosa, sus sobrinos descubrían en silencio que heredar su apellido era más un castigo que una bendición, más una deuda que un capital. Hoy, más de 40 años después de aquella mañana de octubre, seguimos sin conocer toda la verdad. ¿Por qué no dejó testamento? ¿Qué había realmente detrás de la puerta prohibida de la mansión? ¿Quién manejó las regalías de más de 100 películas que aún hoy, décadas después, siguen generando dinero? Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. ¿Y por qué los descendientes del clan siguen esquivando la cámara cuando alguien pronuncia su nombre? En este video verás documentos extraviados, testimonios que se contradicen entre sí, archivos familiares donde el nombre Soler aparece tachado, corregido, vuelto a tachar con tinta oscura, como si alguien hubiera querido borrarlo de la historia. Esta es la historia de cómo el pilar más sólido del cine de oro construyó un imperio sobre el silencio, y cómo ese mismo silencio terminó quebrando, desde adentro, a todos los que llevaban su sangre. Pero antes de entender la herida, hay que volver al inicio. Hay que regresar al momento en que Fernando aún creía que el control podía salvarlo del caos que lo persiguió desde niño. Para entender por qué una mujer adulta podía temblar de solo escuchar sus pasos en el pasillo de una casa grande y bien iluminada, hay que regresar al niño que aprendió demasiado pronto, con demasiada crueldad, que el mundo entero se cae si él no lo sostiene con sus propias manos.
24 de mayo de 1896. Saltillo, Coahuila. En una casa modesta de paredes cal y olor a humedad, entre baúles de madera abiertos y telones arrugados apilados contra la pared, nace Fernando Díaz Pavía. No llega a un hogar estable, no llega a una cuna segura, llega a una caravana perpetua. Sus padres, Domingo Díaz García e Irene Pavía Soler, son actores de compañía itinerante, personas que viven de la representación y del camino, y que conocen los escenarios más que los vecinos. Hoy duermen en Saltillo, mañana en Monterrey, pasado mañana quién sabe en qué pueblo, en qué cama, en qué ciudad con nombre que no logran recordar bien. La primera cuna de Fernando no es una habitación con paredes fijas. Es una maleta abierta entre vestuarios que huelen a polvo y pintura de maquillaje. Crece escuchando discusiones nocturnas de adultos sobre deudas impagables, sobre empresarios que prometen y no cumplen, sobre funciones canceladas por lluvia o por falta de público. Crece viendo la precariedad de cerca, aprendiéndola como se aprende un idioma, sin que nadie se lo explique porque nadie tiene tiempo. Antes de aprender a escribir con fluidez, antes de comprender la gramática o las tablas de multiplicar, Fernando aprende una lección brutal que ninguna escuela enseña en sus libros. Si no hay orden, todo se derrumba. A los 8 años ya está encima del escenario, bajo la luz titilante de los reflectores de petróleo. No por vocación artística, no por amor al arte ni capricho de niño precoz. Por necesidad económica, pura y sin adornos. Irene lo maquilla con dedos rápidos y seguros. Le coloca un traje demasiado grande para su cuerpo delgado, lo empuja suavemente hacia la luz. El público ríe, aplaude, golpea las palmas con entusiasmo genuino. Detrás del telón, su padre le pone una mano en el hombro y le dice en voz baja, con una emoción que mezcla orgullo y alivio: «Lo hiciste bien. Ahora podemos cenar». El cariño y la supervivencia se funden en un solo gesto, en una sola frase, en un abrazo que sabe a comida caliente y a presión. Cuando nacen sus hermanos, primero Andrés, luego Domingo, después Julián y por último Mercedes, Fernando deja de ser solamente un hijo. Se convierte en algo intermedio entre hermano mayor y segundo padre. Es el que carga los baúles pesados, el que calma los llantos de los pequeños en la madrugada, el que cuenta monedas sobre una mesa para saber si alcanzan, el que aprende a leer contratos de letra apretada porque su padre llega demasiado cansado del escenario para descifrarlos. Mientras otros niños de su edad juegan en calles y plazas, Fernando memoriza cláusulas, condiciones, penalizaciones. Aprende que el papel firmado vale más que la palabra hablada y que nadie va a proteger a su familia si él no aprende a hacerlo. 1916. Los Soler cruzan la frontera. Los Ángeles, California. Se presentan en escenarios modestos como el Cuarteto Infantil Soler. El sueño americano llega en forma de carpas compartidas, camerinos diminutos donde 4 personas se cambian de ropa en turnos, y promesas de empresarios que juran con la mano en el corazón que esta vez sí les pagarán lo justo. Fernando observa todo. Ve de cerca el racismo hacia los artistas mexicanos, la precariedad normalizada, el desprecio disfrazado de cortesía. Cada humillación, cada mirada de superioridad, cada promesa rota graba una línea nueva en su carácter. Una línea que no se borra con el tiempo, sino que se profundiza. La frase que se repite en su cabeza como un mantra, como una oración sin Dios: «Nunca más dependeré de nadie». Cuando la familia regresa definitivamente a México y se instala en la Ciudad de México, Fernando ya carga algo que sus hermanos no tienen. Memoria de todas las veces que casi lo perdieron todo. Esa memoria no lo hace amargo,
al menos no todavía, lo hace estratégico. Empieza a decidir qué obras se aceptan y cuáles se rechazan, con qué productores se trabaja y con cuáles es mejor no mezclarse. Nadie lo nombra oficialmente jefe. Nadie celebra una asamblea ni levanta una mano para votarlo. Simplemente, todos terminan obedeciendo porque él siempre tiene la respuesta más sólida, la posición más firme, el argumento que no tiene grietas. A inicios de los años 30, el teatro empieza a quedarse chico. Llega el cine sonoro con su promesa de permanencia. 1932. Fernando aparece en una película que pocos recuerdan hoy. Una producción modesta con escenografía simple y diálogos torpes. Pero para él es una revelación que lo cambia todo. La cámara no se cansa. La película se puede repetir. El personaje puede vivir para siempre en una lata de celuloide. Esta posibilidad de permanencia, de congelarse en el tiempo y existir más allá del cuerpo, se vuelve una obsesión, casi una droga. Él, que creció entre mudanzas y maletas abiertas, que nunca supo con certeza en qué ciudad dormiría la semana siguiente, descubre de pronto un lugar donde absolutamente nada se mueve si él no lo ordena. Los años 40 llegan cargados de gloria. Con la llamada época de oro del cine mexicano, el apellido Soler ya no es solo un apellido de familia. Es una marca registrada, una garantía de calidad, un sello que los productores buscan. Fernando actúa, dirige, escribe, produce. En los pasillos sombreados de los estudios lo llaman Don Fernando, el patriarca, con ese tono particular que mezcla respeto real y algo que se parece mucho al miedo. No solo interpreta padres estrictos en la pantalla, con la ceja levantada y la voz grave que impone sin necesitar gritar. Se acostumbra a que lo traten como padre fuera de ella también. En el set, en los restaurantes, en las reuniones de negocios, el personaje y el hombre se empiezan a confundir, a fusionarse, hasta que ya nadie, ni él mismo, sabe bien dónde termina uno y dónde comienza el otro. Con cada éxito que llega, con cada película que se estrena y llena las salas, la necesidad de control se hace más profunda, más visceral. Compra una casa grande en la Ciudad de México. Levanta muros altos, instala puertas pesadas de madera oscura con herrajes gruesos. No es solo una propiedad, ni una inversión. Es una trinchera construida contra el caos que lo persiguió toda la infancia. Dentro de esos muros, todo debe funcionar con la precisión de un reloj suizo bien calibrado. Afuera el mundo puede ser injusto, impredecible, ruidoso y desordenado. Adentro, no. La mansión empieza a operar con reglamentos invisibles. Nadie los escribe en papel, nadie los firma, pero todos los conocen y todos los cumplen. Horarios exactos para cada actividad. Protocolos claros para las visitas. Normas de conducta que no se negocian. Sus hermanos le consultan todo: papeles, sueldos, contratos, decisiones que antes tomaban solos. Directores lo respetan, productores lo temen con ese temor respetuoso que se le tiene a alguien que siempre lleva la razón. Actores jóvenes lo miran con una mezcla extraña de admiración y algo que no se atreven a nombrar como miedo, pero que actúa exactamente igual. El niño que dormía en una maleta entre vestuarios se ha construido un castillo sólido, con cimientos profundos y paredes que no ceden. El problema que nadie ve todavía es que ese mismo sistema de control que lo salvó del caos, que le dio identidad y poder y permanencia, ahora se convertirá en una prisión para todos los que vivan bajo su techo. Y la primera persona en pagarlo será la mujer que cruzó esa puerta en octubre de 1946 con un vestido de bodas que no era rojo alfombra,
sino tela sencilla. Y una advertencia susurrada por una amiga con letra corrida sobre papel arrugado. No lo hagas enojar. Octubre de 1946. Ciudad de México. En una parroquia discreta de fachada de cantera gris, lejos de los reflectores de los estudios y de los periodistas de espectáculos, Fernando Soler se casa con Sagrario Baena. No hay alfombra roja. No hay fotógrafos apostados en la entrada. No hay periodistas con cuadernos abiertos buscando la declaración romántica. Los invitados caben en pocas bancas de madera pulida y el órgano suena apenas, como si respetara la austeridad del acto. Él, ya reconocido en el teatro y en el cine, ya patriarca sin necesidad de título. Ella, una actriz joven de giras modestas que ha dejado atrás escenarios pequeños soñando con algo que su infancia sin recursos nunca le permitió tener. Estabilidad. Hogar. Una sola dirección postal. Después de la ceremonia, un chofer con guantes blancos los lleva a la casa nueva de la colonia San Rafael. Una casona de muros gruesos color ocre, portones pesados que crujen al cerrarse, ventanas profundas con marcos de madera oscura que filtran la luz como si no quisieran dejar pasar demasiada. Fernando la llama, con voz tranquila y algo orgullosa. Nuestro refugio. Con el tiempo, los que cruzan esa puerta la nombrarán de otra forma, la Mansión Soler. Al principio todo parece normal, incluso esperanzador. Sagrario coloca flores frescas en los jarrones de cerámica, acomoda fotografías de familia en los marcos que encuentra vacíos, llena los pasillos con pequeños detalles personales que hacen que una casa fría se sienta habitada. Cree, con la fe genuina de quien empieza algo nuevo, que va a construir un hogar. Lo que no sabe, lo que nadie le dijo con claridad suficiente, es que esa casa ya viene con un guión escrito desde antes de que ella entrara, y que ella no tuvo ninguna parte en escribirlo. Las primeras señales son sutiles, casi imperceptibles, del tipo que uno descarta pensando que exagera. Una noche de 1947, durante la cena, Sagrario llega 2 minutos tarde al comedor. 2 minutos. Fernando mira el reloj de pared con una calma que es más perturbadora que la furia. No levanta la voz, no hace un escándalo, no golpea la mesa. Solo deja el cubierto sobre el plato con suavidad calculada y dice en voz baja, sin emoción visible: la puntualidad es respeto. No hay golpe, no hay insulto. Solo una frase de 5 palabras pronunciada en el tono exacto que congela el aire. Pero desde ese día, Sagrario empieza a adelantar los relojes de la casa 10 minutos, por si acaso, por si el cuerpo le falla o el tiempo se distrae. Con los meses aparecen las reglas invisibles, esas que no necesitan ser pronunciadas para existir con toda su fuerza. Silencio absoluto después de las 10 de la noche. No se interrumpe a don Fernando cuando lee el periódico de la mañana, cuando revisa papeles en el estudio, cuando mira fijo el jardín desde la ventana. No se reciben visitas sin aviso previo y aprobación tácita. No se cierran puertas con seguro dentro de la casa, porque las puertas con seguro implican secretos y los secretos implican deslealtad. La Mansión Soler funciona como un set de rodaje permanente donde él es director, protagonista y dueño del guión. Los demás son extras que entran y salen sin hacer ruido, sin improvisaciones, sin salirse del encuadre que él estableció. El personal de servicio aprende rápido, más rápido que nadie. Una empleada que comenta en la cocina con tono casual que el señor hoy viene de malas, presenta su renuncia al mes siguiente, sin que nadie se la pida explícitamente. Otra, años después, recordará con una claridad sorprendente
que bastaba escuchar el sonido particular de sus pasos sobre el piso de madera del pasillo, ese ritmo cadencioso y firme, para que todos en la casa se quedaran inmóviles como en una fotografía. Fernando casi nunca grita. No le hace falta. El volumen nunca fue su herramienta. Sagrario, que antes reía con la garganta abierta en los camerinos de provincias, que bromeaba con los tramoyistas y aprendía chistes de los actores secundarios, ahora mide con cuidado el volumen de su propia voz antes de abrir la boca. En las reuniones familiares, cuando alguno de los hermanos cuenta una anécdota subida de tono o hace un comentario que roza lo irreverente, ella mira a Fernando antes de reírse, como pidiendo permiso con los ojos. Si él no sonríe, si su expresión permanece neutra, ella tampoco ríe. La risa condicionada es la primera señal de que alguien ha dejado de ser libre. 1950. La carrera de Fernando alcanza su punto más alto, su cenit más brillante. En el cine interpreta a padres estrictos con una naturalidad que asombra a los directores, a jefes de familia que imponen el orden con una ceja levantada, con una pausa calculada, con un silencio que pesa más que cualquier discurso. El público mexicano lo adora con esa devoción particular que se reserva para quien encarna lo que uno cree que debería ser. Lo llaman el Padre de México. Lo aplauden por representar moral, disciplina, autoridad firme pero justa. Curiosamente, los diálogos que pronuncia frente a la cámara, las frases que los guionistas ponen en su boca, se parecen cada vez más a las palabras que Sagrario escucha en casa, en el comedor, en el pasillo, antes de dormir. En esta casa no se discute lo que ya decidí. No es no, y no hagas que tenga que repetirlo. No hagas que pierda la paciencia. No hay golpes, no hay escándalos que los vecinos puedan escuchar a través de las paredes. Solo un tejido constante, paciente, casi artesanal de control psicológico que se teje sin pausa durante años. En 1952, un médico de confianza al que Sagrario visita en un consultorio discreto de la colonia Nápoles, anota en su ficha con letra pequeña y cuidadosa: insomnio crónico, crisis de ansiedad recurrentes, palpitaciones sin causa orgánica aparente. Le receta gotas para dormir y le sugiere con amabilidad profesional que evite las tensiones cotidianas. La pregunta que no hace el médico, la que ningún médico de aquella época habría sabido formular, es la más importante. ¿Cómo se evita la tensión cuando la tensión no es un accidente, sino la estructura misma de la casa en la que vives, los cimientos sobre los que fue construida? La mansión Soler también guarda sus propios misterios tangibles, concretos, documentados aunque sea a medias. En un inventario privado de finales de los años 50, entre listas de muebles y objetos de valor catalogados con precisión notarial, aparece mencionada una habitación del piso superior. El nombre del cuarto está anotado con tinta azul y luego tachado con rayas gruesas. Debajo, otra anotación con letra diferente, también tachada 3 veces, con tanta fuerza que el bolígrafo casi rompió el papel. Antiguas empleadas que trabajaron en la mansión durante aquellos años la recuerdan como el cuarto al que nadie entraba jamás. Una puerta que siempre aparecía cerrada, sin llave visible, sin explicación ofrecida ni pedida. No hay fantasmas en esta historia. No hay apariciones ni crujidos sobrenaturales. Hay algo peor. La sensación persistente, física casi, de que incluso el espacio arquitectónico está organizado para recordar a cada momento quién manda en esa casa. Con el paso de los años, Sagrario deja de invitar amigas.
Cada salida de la mansión se negocia de manera implícita. Cada regreso se cronometriza con una precisión que ella misma ha internalizado sin darse cuenta del todo. La otrora actriz de giras alegres y comedias ligeras se convierte en guardiana silenciosa de los horarios ajenos, de la casa eternamente impecable, del buen semblante del patriarca cuando hay visitas. Aprende a leer sus silencios con la misma dedicación con que otros leen novelas, extrayendo significado de cada matiz. Una pausa más larga de lo habitual en la conversación significa que algo salió mal en el trabajo. Un suspiro hondo y contenido anuncia una discusión que nunca se hace explícita, pero que flota en el aire de la casa durante días, como humo de cigarro que no encuentra salida. Desde afuera todo parece perfecto, armónico, digno de admiración. Él, estrella indiscutible del cine nacional. Ella, esposa elegante, siempre correcta en el vestir y en el gesto. Siempre al lado de él, pero nunca delante. Nunca opacando, nunca compitiendo. La prensa de espectáculos habla de un matrimonio ejemplar, de una pareja sólida que encarna los valores que él mismo representa en la pantalla. Los vecinos de la colonia San Rafael solo ven coches elegantes que entran y salen del portón y siluetas bien vestidas en el jardín los domingos. Nadie escucha lo más importante, el sonido de lo que falta. Porque en esa mansión, por más grande que sea, por más cuartos que tenga, hay algo que nunca se escucha: risas de niños. Y esa ausencia, en el México de los años 40 y 50, en una cultura donde la familia numerosa era señal de virtud y la esterilidad se vivía como vergüenza silenciosa, no es un detalle menor. Es una herida abierta que ninguno de los dos nombra, pero que los dos sienten cada mañana al despertarse en habitaciones separadas dentro de la misma casa. La forma en que Fernando va a tratar de llenar ese vacío, la manera en que su necesidad de ser padre va a buscar cauce y expresión, se convertirá en la segunda gran tragedia de la dinastía Soler. Una tragedia que no tiene villano claro, sino solo un hombre que nunca aprendió que el control y el amor no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Dicen que toda familia tiene un cuarto prohibido, un espacio donde las sombras se quedan pegadas a las paredes, aunque se abran las ventanas y entre el sol de mediodía. En la mansión Soler, ese cuarto estaba al fondo del pasillo del piso superior, detrás de una puerta vieja cuyo barniz se había resquebrajado con el tiempo, como si la madera misma conservara en sus grietas los secretos acumulados de medio siglo. Y durante décadas nadie la abrió. No porque estuviera cerrada con llave, no porque hubiera una orden explícita grabada en una placa, sino porque todos sabían, sin que nadie se lo hubiera dicho nunca en voz alta, que abrirla equivalía a romper el equilibrio frágil pero funcional que sostenía a esa familia unida. La historia oficial, la que circula en enciclopedias de cine y en homenajes televisivos, dice que Fernando Soler era un caballero severo pero justo, disciplinado hasta los huesos, trabajador incansable, un artista brillante que llevó el apellido Soler a la cima más alta del cine mexicano y lo mantuvo ahí durante décadas. Pero la historia que no se cuenta, la que nunca salió en ninguna entrevista de revista, la que no aparece en ninguna de sus películas ni en los comunicados de prensa, la que se murmura en voz baja entre los descendientes cuando creen que nadie graba, empieza en 1946. La noche en que Sagrario Baena entró por primera vez a esa casa enorme y, sin razón aparente, sin ningún estímulo concreto,
sintió que alguien la observaba desde el piso superior, aunque estaban completamente solos. Fernando le mostró cada salón aquella noche con la precisión orgullosa de un anfitrión que ha invertido mucho en lo que muestra. El estudio con su pared cubierta de libros importados en varios idiomas. El comedor de mesa larga donde la puntualidad era ley sagrada. La sala principal adornada con retratos formales de sus hermanos en marcos dorados. Pero cuando llegaron al pasillo del fondo, cuando los pasos de los dos resonaron diferentes sobre ese tramo de madera, Fernando cambió el tono sin alterar el volumen. No levantó la voz, no frunció el ceño, no gesticuló. Solo dijo, con una naturalidad que era casi más perturbadora que la solemnidad: esta parte de la casa no se usa. No la abras. No tiene importancia. Y Sagrario, sin entender por qué su cuerpo respondía antes que su mente, obedeció. Sin preguntar, sin insistir, sin siquiera mirar la puerta demasiado tiempo. Con los meses, Sagrario fue aprendiendo que en esa mansión cada ruido tenía su significado preciso, su código propio. El tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo principal era el aviso de que Fernando estaba por bajar las escaleras y había que estar en posición. El crujido particular de la madera vieja al anochecer era la señal de que era hora de retirarse a la habitación. Y el silencio absoluto después de las 10, ese silencio que él exigía como condición de habitabilidad, era más pesado que cualquier grito, más definitivo que cualquier prohibición escrita. Porque Fernando no gritaba. Nunca necesitó hacerlo. Su presencia sola ordenaba, corregía, imponía dirección y velocidad a todo lo que se movía a su alrededor. A veces, cuando él salía temprano a grabar y la mansión quedaba solo con el personal y con ella, Sagrario caminaba por los salones con pasos deliberadamente lentos, eligiendo a dónde ir sin consultar a nadie, sintiendo por unas horas que podía existir sin permiso. Pero cada vez que sus pasos la llevaban al pasillo del fondo, algo se le apretaba en el pecho con una precisión física y molesta, como una mano que cierra el puño sobre algo blando. Una tarde de 1951 se armó de algo parecido al valor y se acercó a la puerta prohibida. No para abrirla, solo para tocarla. Solo para sentir la madera bajo los dedos. La superficie respondió con un eco seco y hueco, como si del otro lado no hubiera un cuarto sino un vacío muy antiguo, demasiado profundo para asomarse. Dio un paso atrás. Nunca más volvió a acercarse. Los sobrinos recuerdan esa puerta con una nitidez que sorprende, considerando que muchos la vieron solo de niños. Irene Soler, hija de Julián, decía que de pequeña evitaba caminar por ese pasillo porque el aire se sentía diferente allí, más pesado, como si tuviera más años que el resto de la casa. Otro sobrino recuerda que cuando Fernando veía a algún niño corriendo con la energía descuidada de la infancia hacia esa zona de la casa, lo detenía con una mano firme y tranquila en el hombro. Sin enojo visible, sin reproche en la voz, pero con algo en los ojos que helaba la sangre, mejor que cualquier regaño. Por ahí no. 2 palabras, una frontera invisible. Y las fronteras en la familia Soler no se cruzaban. No porque hubiera consecuencias anunciadas, sino porque la sola idea de cruzarlas no llegaba a formularse del todo. Años más tarde, cuando Domingo falleció y la familia comenzó a reunirse menos, empezaron los rumores. Esos rumores que siempre encuentran el camino cuando no hay verdad oficial que los reemplace. Algunos decían que ese cuarto guardaba objetos de un pasado que Fernando se negaba a recordar. Cartas quizás, fotografías de una vida anterior a la mansión. Otros afirmaban que ahí se encerraba cuando discutía con sus hermanos, para calmarse solo,
para no dar espectáculo. Una empleada que trabajó en la casa poco más de 6 meses y que se negó siempre a dar su apellido completo, juró haber visto luz dorada y tenue filtrándose por debajo de esa puerta en plena madrugada, mientras toda la familia dormía. Presentó su renuncia al día siguiente sin dar explicaciones. Lo cierto, lo único verificable, es que Sagrario vivió 33 años dentro de aquella mansión sin atreverse a abrir esa puerta una sola vez. A veces, en las tardes largas de los rodajes prolongados, cuando Fernando pasaba semanas fuera de la ciudad, ella se sentaba en el pasillo frente a la puerta con un vaso de té frío en la mano y pensaba. Pensaba en la vida que había dejado atrás, en las obras de teatro modestas pero libres, donde nadie controlaba el volumen de su risa, en lo que podría haber sido si hubiera conocido a otro hombre. Uno menos imponente, uno que no transformara el hogar en un templo de reglas no escritas. Pero incluso en esos momentos de intimidad consigo misma, incluso cuando estaba completamente sola y nadie podía verla, sus dedos no tocaban la perilla de esa puerta. Sabía, con la certeza silenciosa que dan los años, que algo en Fernando, algo que nunca terminó de comprender, vivía dentro de esa madera oscura y callada. En 1979, tras la muerte del patriarca, la familia se reunió en la mansión para decidir el destino de todo aquello. Un sobrino propuso con lógica práctica abrir todas las habitaciones para hacer un inventario completo. Cuando mencionó el cuarto prohibido, cuando pronunció esas palabras en el comedor donde Fernando había impuesto su silencio durante décadas, el ambiente cambió de temperatura. Sagrario, con la voz quebrada pero firme, dijo: «Déjenlo así. No hay nada ahí que necesiten ver». ¡Pay! Y lo dijo con un temblor tan evidente en los labios, con una convicción tan física en los hombros, que todos en la sala entendieron que aunque el patriarca ya no caminaba por esos pasillos, la puerta seguía cargada con algo que iba más allá de la madera. Finalmente, la abrieron. El cuarto estaba vacío, completamente, absolutamente vacío. Sin muebles, sin papeles guardados, sin fotografías clavadas en las paredes, sin objetos misteriosos ni documentos secretos. Solo polvo acumulado en el suelo de madera y silencio. El tipo de silencio que pesa más que cualquier objeto, que ocupa más espacio que cualquier mueble. Uno de los nietos, con la franqueza sin filtros de quien pregunta lo que los adultos callan, dijo en voz baja: «¿Qué escondía?». Nadie respondió, porque en las familias marcadas por el control, lo más peligroso nunca es lo que se guarda detrás de una puerta. Es lo que nunca se dice en voz alta. Octubre de 1979. La mañana en que Fernando Soler muere, la mansión de la colonia San Rafael amaneció con un silencio diferente a todos los anteriores. No era el silencio disciplinado, funcional, el que él imponía cada día como primera norma de la casa. Era un silencio hueco y desorientado. El de un espacio que se queda sin centro de gravedad, sin la voluntad que lo organizaba. Los empleados caminaban con pasos suaves y apresurados, mirándose de reojo, como si temieran despertar a alguien que ya no estaba para ser despertado. Sagrario Baena, con los ojos enrojecidos e hinchados de una noche sin dormir, sostenía entre ambas manos un pañuelo de algodón que llevaba horas arrugando y alisando sin propósito. Y los hermanos Soler, los sobrevivientes de aquella dinastía que pareció imbatible durante décadas, llegaban uno por uno a la casa con el paso incierto de quienes saben que algo se terminó, pero no saben aún cuánto se lleva consigo. Porque donde hay fama acumulada y hay fortuna sin testamento, siempre hay un vacío
que alguien decide llenar antes que los demás. El abogado de la familia llegó a las 11 de la mañana con puntualidad que en cualquier otro contexto habría sido motivo de satisfacción. Traía una carpeta negra, pesada, de cuero gastado, de esas que parecen anunciar tragedias con solo posarlas sobre una mesa. La dejó sobre el mismo comedor donde Fernando había exigido puntualidad militar durante décadas y abrió la tapa con movimientos lentos. Dentro solo había 3 documentos: el certificado de defunción, un inventario preliminar de bienes y una frase pronunciada en voz baja que cayó sobre la familia como una piedra sobre agua quieta. Fernando Soler no dejó testamento. A Sagrario se le doblaron las piernas. Los hermanos se miraron con expresión de incredulidad, como si la noticia necesitara repetirse para volverse real. Y el abogado la repitió. No había testamento válido, no había instrucciones finales notariadas, no había voluntad firmada con testigos presentes. Nada. El hombre que había controlado cada centímetro de su vida durante más de 80 años, que había revisado contratos de sus hermanos cuando tenía 12, que había manejado el dinero familiar con precisión de contador, había dejado lo más importante de todo sin resolver, sin controlar, y así comenzó la guerra. Los primeros días fueron de una discreción engañosa. Comentarios sueltos en voz baja, dudas formuladas como recuerdos afectuosos. Fernando quería que la casa siguiera siendo de la familia. Me lo dijo en una ocasión. Fernando me mencionó que los cuadros del estudio eran para mí. Fernando siempre me consultaba sus asuntos. Sabía que yo entendía su visión. Pero detrás de esas frases llenas de cariño pretendido, había grietas que con las semanas se hicieron barrancos. Las reuniones perdieron su tono de duelo y adquirieron el tono de negociación. En noviembre de 1979, durante una de esas tardes que empezaban como homenaje y terminaban como pleito, un primo de carácter explosivo golpeó la mesa con el puño y dijo que él tenía más derecho que los demás, porque había acompañado a Fernando en sus últimos rodajes. Había estado presente cuando el resto había desaparecido. Otro contestó que la mansión pertenecía moralmente a la rama de Julián, no de Fernando, porque había sido Julián quien la frecuentó con más lealtad hasta el final. Sagrario lloraba en silencio en una silla del rincón, atrapada entre memorias de 33 años que no protegían a nadie en esa sala. El inventario oficial que los abogados prepararon en los meses siguientes revelaba un patrimonio de dimensiones considerables. Cuentas bancarias en varias instituciones, derechos sobre películas que seguían circulando y generando regalías, contratos con distribuidoras nacionales e internacionales, propiedades en la Ciudad de México y en Cuernavaca, objetos de colección traídos de Europa en varios viajes, alfombras persas, joyería antigua de valor estimable. Pero revelaba también algo que complicaba todo de manera exponencial. Cada uno de esos bienes necesitaba un heredero designado y no había ninguno legítimo y directo que reclamara el conjunto. Para 1980, la situación había escalado sin posibilidad de vuelta atrás. Los sobrinos contrataban abogados propios, los hermanos dejaban de llamarse, las reuniones familiares se convirtieron en actos protocolarios de distancia fría. Lo que durante décadas había sido una dinastía sólida, respetada, admirada incluso desde afuera como modelo de unidad, empezó a resquebrajarse como yeso viejo, bajo el primer golpe real. Para 1982, la mansión ya no era un hogar, ni siquiera de manera nominal. Era un campo de batalla con dirección postal. Unos querían venderla al mejor postor, otros convertirla en museo de cine con el nombre del patriarca en letras de bronce en la fachada. Otros simplemente quedarse con ella
como símbolo de una herencia que nadie les había dado por escrito, pero que sentían que merecían. El jardín que antes recibía reuniones familiares elegantes, con manteles blancos y conversaciones en voz moderada, era ahora escenario de discusiones que los vecinos podían seguir desde sus ventanas. Y los retratos de la familia, colgados en las paredes de la sala principal, miraban todo desde sus marcos dorados, sin poder intervenir en nada. Los pleitos llegaron finalmente a los tribunales, ese territorio donde los afectos se convierten en argumentos y las memorias en evidencias. Años de audiencias, firmas y contrafirmas, peritajes sobre la autenticidad de contratos, apelaciones que postergaban resoluciones que a su vez generaban nuevas apelaciones. Años de dinero que se evaporaba en honorarios de despachos jurídicos, mientras el patrimonio que se disputaba se reducía. Cuando finalmente, después de demasiado tiempo, se llegó a un acuerdo tardío y tibio que dejó a todos insatisfechos, la fortuna estaba hecha a pedazos. Propiedades hipotecadas para pagar los pleitos. Regalías disputadas entre múltiples beneficiarios que nunca terminaron de ponerse de acuerdo. Títulos fragmentados que no servían a nadie de manera completa. Y lo más triste, lo que ningún documento notarial puede registrar: los Soler, la familia que había dominado el cine mexicano con apellido unido durante décadas, ya no podían sentarse juntos en una mesa sin que alguien recordara lo que la muerte de Fernando les quitó. Y lo que su silencio final, esas páginas en blanco dentro de una carpeta negra, les arrebató para siempre. Porque la verdadera guerra nunca fue por las casas, ni por los retratos, ni por las alfombras persas. Fue por quien tenía el derecho legítimo, moral, histórico, de decir: yo soy el verdadero heredero de Fernando Soler. Y esa guerra, en distintos grados y con distintos protagonistas, todavía no ha terminado. El día que Fernando Soler murió en octubre de 1979, muchos creyeron sinceramente que su historia terminaba ahí, que con él se apagaba la última llama de la generación que moldeó el cine de oro con sus propias manos. Pero la muerte nunca cierra una historia familiar de manera limpia. Solo abre la puerta para que comience otra, más íntima y más difícil de narrar, porque ya no tiene el glamour del escenario ni la distancia protectora de la pantalla. Lo que vino después no fueron homenajes solemnes ni legados bien administrados. Fueron ecos. Ecos que se colaban por los pasillos de la mansión cada vez más vacía, como si el patriarca siguiera caminando por las noches, respirando el aire de su propia creación, imponiendo orden a Ijica, habitaciones que ya no tenían dueño. Porque cuando un hombre controla tanto durante tanto tiempo, cuando construye un sistema tan perfeccionado de autoridad invisible, el control no se entierra con él. Sigue vivo en los que se quedan, en la manera en que se sientan, en lo que callan, en cómo respiran cuando alguien pronuncia su nombre. A principios de los años 80, los hijos de Julián Soler intentan abrirse camino en la industria con el peso doble de un apellido ilustre y una herencia emocional no pedida. Fernando Soler Jr. entra a los estudios de Televisa con un guión bajo el brazo y un nudo en el estómago que no tiene nada que ver con los nervios normales de una audición. Un productor de mediana edad lo observa durante unos segundos. Hojea el guión con desinterés apenas disimulado y le dice sin mirarlo a los ojos: «Vamos a ver si actúas como tu tío, porque igualarlo, eso sí que es imposible». 40 segundos de conversación, 40 años de sombra sobre los hombros de alguien que solo quería actuar. Irene Soler recuerda en entrevistas
que de niña evitaba correr dentro de la casa de su abuelo Julián, porque el retrato grande de Fernando colgado en la sala principal no la dejaba sentirse libre. ¿Que parecía que nos vigilaba?, contó una vez, con una sonrisa de quien no sabe si lo que dice es exageración o descripción exacta. La familia se reía cuando ella lo decía, como se ríen los adultos ante las percepciones de los niños que resultan demasiado precisas para ser cómodas. Pero ella sabía que había verdad en eso. En esa casa, incluso las paredes habían aprendido a tener disciplina. Los años avanzaron. México fue cambiando de piel. La televisión se volvió el nuevo templo del entretenimiento masivo y la actuación moderna empezó a pedir otras cosas. Naturalidad, vulnerabilidad, la capacidad de improvisar dentro del personaje, de mostrarse imperfecto y real. Pero los Soler de segunda generación venían moldeados por otra escuela, la del patriarca que nunca titubeaba, que nunca mostraba la duda. Hablen fuerte, proyecten, no titubeen. Les decía la memoria del apellido en cada ensayo, en cada audición, en cada escena que grababan frente a una cámara que pedía exactamente lo contrario. Y en cada momento de exposición escuchaban un susurro que no provenía de ninguna persona viva en la sala. Un Soler no se equivoca. Algunos se quedaron en la industria y aprendieron a convivir con la comparación como se convive con una cicatriz que ya no duele, pero siempre está ahí. Otros huyeron del medio hacia trabajos sin apellido, donde nadie sabía quién era Fernando y nadie esperaba que reprodujeran su grandeza. Una noche de 1987, Julián Jr. le confesó a un amigo en voz baja, como si dijera algo prohibido, que pensaba abandonar la actuación definitivamente. No importa cuánto mejore, dijo. Siempre soy comparado con fantasmas. Esa frase lo resume todo con una precisión que ningún analista literario podría mejorar. La segunda generación vivió más con fantasmas que con personas reales. Pero la ruptura verdadera, la más profunda y la más difícil de reparar, llegó con la tercera. Los nietos no nacieron en un país que veneraba el cine de oro como patrimonio vivo. Nacieron en los años 90 y en los primeros años del 2000, en un México donde los jóvenes veían telenovelas y no conocían a Fernando Soler ni por nombre ni por rostro. Para ellos el apellido ya no era un diploma que abría puertas. Era un fósil bien conservado. Y cargar un fósil pesa diferente que cargar una sombra. La sombra, al menos, está viva en cierto sentido. Se mueve con la luz. Cambia. El fósil solo pesa. Uno de los nietos, cuyo nombre la familia evita pronunciar en entrevistas como si nombrarlo lo expusiera a algo, contó que cada Navidad en casa de los tíos había un ritual silencioso que nadie había organizado conscientemente, pero que todos repetían. Al llegar a la sala todos pasaban frente al retrato enorme del patriarca y nadie decía nada. Solo un segundo de pausa, de postura recta, de mirada al suelo o a los ojos del retrato, según el carácter de cada quien. Yo no sabía si estaba honrando a un artista o rindiendo tributo a un juez, confesó. Y no era el único que sentía esa ambigüedad sin nombre. Para los jóvenes Soler, el apellido no significaba puerta abierta ni ventaja competitiva. Significaba expectativa permanente, deuda emocional no contraída, un pasado que no les pertenecía y que de todas formas los perseguía con fidelidad de perro. Mientras tanto, la mansión empezó a desmoronarse de manera más visible. Primero las paredes,
luego los recuerdos, luego los rituales. La familia se reunió cada vez con menos frecuencia. Los aniversarios dejaron de celebrarse con la solemnidad de antes. Los retratos envejecieron colgados en habitaciones que nadie visitaba ya con regularidad. Así muere un linaje cuando no hay violencia que lo explique. No con escándalo ni con tragedia anunciada, sino con silencios que se van acumulando hasta que ya no queda espacio para las voces. La tercera generación buscó escapar hacia adelante. Comunicación, ventas, diseño, trabajos lejanos del espectáculo donde el apellido no generara preguntas incómodas. La industria ya no tenía lugar para las dinastías con apellido propio, y ellos lo entendieron, quizás un poco tarde. El apellido Soler ya no abría puertas en ningún estudio. Solo habría conversaciones que siempre terminaban en el mismo lugar. ¿Eres pariente de Fernando? ¿Del grande? ¿Del legendario? Y con eso venía la pregunta que más les dolía, la que ninguno de ellos había aprendido a responder sin sentir algo que se afloja en el pecho. ¿Y tú qué haces? Ese ¿y tú qué haces? Fue la daga final, la que no mata pero borra. Porque las maldiciones familiares no siempre son operáticas ni grandiosas. A veces simplemente borran, con paciencia, con constancia, con la misma disciplina que el patriarca usó para construir todo lo que luego no supo cómo entregar. Y así, mientras el retrato de Fernando Soler sigue colgado en alguna pared de alguna casa donde los Soler ya casi no se reúnen, las nuevas generaciones caminan con esa sensación inexplicable pero real, esa convicción sin evidencia concreta, de que todavía le deben algo al hombre que nunca conocieron. Un hombre que controlaba todo excepto la única cosa que habría importado: cómo dejar ir. Lo más triste es esto: el ciclo sí se repitió, pero no como autoritarismo visible ni como control explícito. Se repitió como vacío. Un vacío tan grande y tan perfectamente formado que ninguna generación ha podido llenarlo. Y en ese vacío, todavía hoy, sigue viva la sombra de Fernando Soler. Había días en que la mansión Soler parecía un teatro después del último acto de la temporada. Vacía, inmóvil, llena de ecos que nadie había pedido, pero que no encontraban la salida. Cuando Fernando empezó a enfermar visiblemente a finales de los años 70, el silencio que siempre había sido su herramienta principal de control comenzó a mutar de manera sutil pero perceptible. Ya no era la regla que mantenía la casa en orden, el protocolo invisible que todos conocían y nadie cuestionaba. Ahora era la señal de que algo se estaba desmoronando desde adentro, despacio, como una columna de mármol que sostiene un techo demasiado pesado para sus propias posibilidades. Sagrario lo veía desde la distancia que él mismo había construido entre los dos, aunque dormían bajo el mismo techo y comían en la misma mesa. Fernando caminaba más despacio, con pasos que buscaban apoyo sin pedirlo. Respiraba con un esfuerzo nuevo, audible. Se sentaba frente al retrato de su hermano Andrés en el estudio y pasaba minutos enteros sin moverse, mirando la imagen como si buscara en ella la respuesta a una pregunta que no había formulado todavía. Pero nunca hablaba de su miedo. Nunca pronunciaba la palabra muerte en voz alta, como si nombrarla fuera darle entrada. Ni siquiera cuando el médico, en el verano de 1978, le advirtió con toda la claridad que la ética médica permite, que su corazón no soportaría otro año de trabajo extenuante. Fernando solo respondió lo que había respondido siempre ante lo que no quería aceptar. Todavía no.
A la mañana siguiente, cuando Fernando Soler cayó al suelo en su habitación, la casa entera se estremeció, como si finalmente se atreviera a respirar por primera vez en décadas. Y lo más trágico no fue la muerte del patriarca, que al menos tenía la dignidad de lo inevitable. Sí. Lo más trágico fue que al irse, dejó a toda una familia atrapada en el mismo silencio con el que él había vivido. Cómodo para él, seguro para él, mortal para todos los demás. Cuando Fernando Soler murió aquella mañana de octubre de 1979, muchos creyeron que con él se cerraba una época gloriosa, que el patriarca, el actor, el mito construido durante medio siglo, había logrado dejar el mundo exactamente como siempre quiso: ordenado, impecable, bajo control. Pero la verdad es que su muerte no trajo cierre. Trajo un eco que sigue recorriendo los pasillos de la mansión vacía, las vidas de sus sobrinos, incluso las de quienes nunca lo conocieron en persona, y que sin embargo sienten su sombra como si hubiera estado siempre detrás de ellos. Después del funeral, Sagrario Baena volvió a la casa sola. Abrió la puerta principal y el aroma a madera vieja y a años acumulados la golpeó en el pecho con la fuerza de algo que ha estado esperando. Era como entrar a un templo cuyo Dios ya no responde las oraciones. Caminó por los pasillos a los que nunca había terminado de acostumbrarse del todo, y por primera vez en 33 años notó que el silencio no era una orden ni un protocolo. Era ausencia. Y la ausencia, cuando se instala en un espacio grande y lleno de objetos de otra persona, puede ser más ruidosa que cualquier voz de mando, más desorientadora que cualquier regla impuesta. Y así se reveló, finalmente, el verdadero legado de Fernando Soler. No era la filmografía impecable de más de 100 películas. No eran los premios, los homenajes, los retratos en museos. Era el silencio. Un silencio que se transmitió como herencia no escrita, como mandato invisible que los siguientes Soler aprendieron sin que nadie se los enseñara con palabras. Callar lo que duele, ocultar lo que avergüenza, soportar lo que destruye con dignidad exterior, aunque el interior se rompa. La mansión terminó vendiéndose años después. Antes de entregar las llaves por última vez, Sagrario caminó una vez más por el pasillo del fondo. La puerta del cuarto prohibido seguía ahí, intacta, con el mismo barniz cuarteado que tenía la primera noche en que Fernando le dijo que no la abriera. La abrió. Dentro no había nada. Nada excepto el vacío que Fernando dejó sin querer. Ese vacío sólido y perfectamente formado que parecía respirar por sí mismo, con la respiración lenta de las cosas que van a durar mucho tiempo. Sagrario cerró la puerta despacio, con la delicadeza y la finura de quien cierra un féretro dentro de otro. Como quien entiende que hay dolores que no se curan, solo se aprende a no abrirlos más. Hoy quienes quedan de la dinastía Soler viven dispersos, cada uno construyendo una identidad con los materiales que el patriarca dejó sin etiquetar. Algunos lo recuerdan con cariño genuino, otros con temor que no tiene objeto concreto ya. Todos con una mezcla que no saben cómo separar porque